Está. Listo. Hola. Hola Cristian. Hola Nuri. Hola Jimena. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar sobre dramaturgias en esto que hemos denominado la Fiesta de las Dramaturgias, que es una iniciativa que pretende unir la celebración del Día del Teatro el 23 de abril con la celebración del Día Nacional, no, la celebración del Libro el 23 de abril con el Día Nacional del Teatro el 11 de mayo, a través de conversaciones desde la disciplina de la dramaturgia que une estos dos universos, que son el libro y el teatro, ¿no? En esta ocasión vamos a conversar en torno a la obra Enrique Octavio, que es de la autoría de Cristian Riquelme, y para eso les hemos convocado a ustedes de sus perspectivas de personas que también están vinculadas no solamente a la actuación, sino que también a la escritura, por lo que me he ido enterando, para que nos compartan sus apreciaciones de esta obra y también para que podamos tener una conversación con respecto a los métodos creativos que ha usado Riquelme y también a las provocaciones que constituyen las partes de esta obra que nos compartió. Les doy la bienvenida y en primer lugar me gustaría pedirles si es que pudieran de manera breve presentarse para que las personas que no les conocen sepan quiénes son y de qué va su labor también. Bueno, chicas, Quien vamos quiera a operar. comenzar. Bueno, parto, parece que parto yo. Bueno, yo me llamo Cristian Riquelme Guerrero, soy actor, soy de Valparaíso y soy el que escribió este texto, que es un texto que fue escrito, que duró mucho, fue del 2016 en adelante. Eh, Trabajo en la iniciativa Tesla, que es como uno de los grandes lugares donde se contiene la creación. De mi parte, también trabajo en otros lugares, el teatro abierto, en lugares no convencionales. Me llama mucho la atención eso más que la sala, pensándolo también que Enrique Octavio es una obra que está pensada para una sala, como que no tiene nada que ver con lo que venimos trabajando, pero sin embargo nosotros tomamos esa decisión. Eso, quiero darle las gracias por la invitación a Cristóbal, por interesarte en el trabajo, en lo que hemos hecho como iniciativa. Y agradecerle a las chicas a quienes admiro mucho, que bacán que estén acá, grandes mujeres de teatro, que interesante que puedan ellas comentar el texto y poder debatir con ellas. Así que gracias por el tiempo. Mi nombre es Nuri Ortego, soy actriz, últimamente también más dedicada a escribir, no teatro, estoy escribiendo ahora un guión de una serie sonora. Y nada, agradecida de la invitación, muy interesante el texto del compañero, así que estoy entusiasmada con esta conversación y lo que pueda surgir de ella. Agradecida porque también pienso que los espacios para conversar y analizar, etcétera, son pocos, así que son preciados para mí y pienso que hay que darse siempre esos espacios, es bueno. Gracias. Yo soy Jimena Cañas, soy actriz, compañera de Cristian de la universidad, de la UPLA, y soy directora de un grupo de teatro en movimiento callejero, que es una grupa multidisciplinaria feminista que nació en Valparaíso y que actualmente está acá en Barcelona, pero estamos ahí con proyectos de Chile y Barcelona. Y eso, así que esperando aquí comentar el texto de Cristian. Perfecto. ¿Podrías comenzar tú misma, Jimena, de pronto, comentándonos Sí. la lectura, lo que te pasó, lo que te pareció, qué te pasó con ella y todo? Bueno, primero comentar que nunca había leído un texto del Cristian, sino que más bien hemos compartido dramaturgia a través de ejercicios escénicos de la misma escuela, pero un texto completo no había leído de él. Y me sorprendió bastante y me gustó, o sea, como partiendo desde el compañerismo, pero también lo que más me llamó la atención es esta línea de teatro político que tiene el Cristian y que yo creo que también se une un poco con la línea que llevamos de teatro movimiento callejero. De acuerdo a esto, lo encontré súper contingente y le pregunté, como, oye, ¿escribiste este texto en pandemia? No. ¿Escribiste este texto en la revuelta? No. Entonces, como que primero mencionar eso, que siempre el teatro como que aparece también de esa manera, como que va, o la literatura también en general, como que me llama mucho la atención eso, cómo vamos casi vaticinando sucesos que empiezan a aparecer.
y que también la historia se va repitiendo, entonces por eso también vamos escribiendo de esa manera. Y en cuanto al texto, bueno, eso, volviendo como que al teatro político, esta crítica al fascismo, como que se deja entrever ahí en la dramaturgia, a la dictadura, a esta falsa democracia, a la monarquía, a la propiedad privada, a la autoridad, este control cierto social, y habla no solamente de una política, sino que de este término como la necropolítica, donde en el texto a través de todas sus partes va hablando de la muerte. Entonces como que me llamó mucho la atención también ese recurso de repetición, que al principio sí debo decir que el texto, porque vi el texto, no he visto la obra presencial, pero vi el video, y en el texto me pasó que era muy denso este recurso de repetición. Y luego en la obra me cobró mucho más sentido. Entonces, como que también el Cristian tiene un trabajo no solamente de dramaturgo, sino que de dramaturgista, que va haciendo hilar esta idea, ¿cierto?, del discurso, más una puesta en escena, más un trabajo, qué sé yo, de estética. Ahí me gustaría también como partir preguntándote eso, como ¿cuáles fueron tus motores para escribir este texto? Sé también que hay como toda una referencia detrás, pero ¿cuáles eran tus motores? Bueno, voy a partir entonces, gracias Jimé por la pregunta, respondiendo de eso, en realidad, mira, a mí en lo personal, yo siempre he tenido un tema como Cristian Riquelme con la autoridad, siempre he tenido un tema con la autoridad, un tema complejo, que me ha traído muchas veces problemas, en otros momentos no, pero sí ha sido un tema que he reflexionado mucho. Yo he trabajado en muchas cosas, vamos puliendo lo de las distopías. Y ahí era como, no sé, yo pensaba 2020, 2021, pero finalmente fue el 2019. El año 2017 fue el año 2019 para nosotros con estallido social y, bueno, después empiezan a encadenar todo lo que decía la Jime. Y bueno, desde ahí partió todo como un juego y empezó de a poco como a explotarnos en la cara, como al grupo, a darnos cuenta de que, loco, lo que estábamos diciendo, como en un momento nos preguntábamos eh, cómo poder, no sé, hacer o representar que estamos viviendo una catástrofe mundial, como lo que plantea el texto. El texto es bien extremo, como es una sátira también juega como que, no sé, nunca habla de, pero yo me imagino que la gente que está contagiada se le debe caer la carne, debe ser algo, ay, que como despreciable, algo despreciable, así como, no sé, como un insecto, me imaginaba. Habla de los insectos también en algún momento el texto. Pero, nada, pues eso. No sé si me fui para otro lado, pero... No, Yo sí. coincido con Jimena también en que me pasó lo mismo respecto a considerar que eras como una especie de oráculo. Porque yo, te lo juro, es que leí el texto sin cachar bien cuándo lo habías escrito y de repente aparecía como todo lo que estábamos viviendo en este futuro, que además me hacía pensar mucho como en lo cíclico de la humanidad, ¿no? Porque yo muchas veces pienso así como que triste que con todos los adelantos que tenemos seguimos siendo los mismos bárbaros en el fondo, ¿cachai? Entonces está un poco eso, cuando uno ve una distopía, igual también piensas como la historia repetirla una y otra vez y no aprendemos nada, ¿cachai? Entonces... reírse de cómo aparece en el texto, es casi cliché, sucede, o sea, el estallido social para mí era la revolución de la servidumbre, yo iba con mi cacerola porque me sentía como en la obra, decía, bueno, está pasando lo que estaba pasando en la obra. Ese tipo de cosas nos fue como sorprendiendo también, como que a veces es verdad lo que dice la Jime, pues en el teatro existen esas, aparecen. Es súper interesante, aparte que tiene un montón de referentes. O sea, como referentes históricos. Eso también me recalcaba esto de la ciclicidad, no sé si existe esa palabra, lo cíclico de la repetición en el fondo de como la historia de la humanidad, ¿cachai? Hay, no sé, me hacía link con la Biblia, ponte tú, ¿cachai? Porque, bueno, es un texto poco convencional, porque uno no ve diálogos entre los personajes, salvo casi al final, que hay una página de diálogo. Me pasó que dije, ¿cómo montan esto? ¿Cómo montaron esto? Porque es como todo el rato, simplemente es como que te llegaran notificaciones del gobierno, así como vamos a hacer estas medidas y estas medidas. Y yo decía, qué dificultad, ¿cómo montaron esto? Si no me lo logré imaginar en mi estrecha mente de de cómo yo montaría una obra, como obvio diálogo, y yo decía, ¿cómo lo montaron? Me encantaría que me contara ahí un poco de eso a mí. Ya, pues,
o cómo escribirlo así, escrito como en... Ya, bueno, en realidad, para mí, lo principal que también quería como de alguna forma entregar con la obra de Enrique Octavio era generar una confusión. Siempre pensé en esa palabra, confusión. Dentro de un lugar establecido donde existe gente que se hace cargo de comandar, por decirlo de alguna forma, la sociedad, que en este caso vendría siendo como toda la nobleza, el rey y todos esos seres, y la confusión yo la quería de alguna forma plasmar a través de la palabra. Entonces yo me imagino mucho, yo observo mucho de repente la política cómo funciona, con este tecnicismo que a veces pareciera como nublar, pareciera como confundir. Entonces desde ahí pensaba siempre como el texto, como una especie de mezcolanza, como una especie de informativo, tal como dice la Nuri, y es por eso que se ve como de forma de monólogos o de informaciones, porque eso es como boletines que van llegando, que la idea es que cada boletín fuera más confuso que el anterior y que me entregara más información, que sí tuviera mucho referente, que disparara para todos los lados, en verdad sí es muy cíclico. Dentro de todos los referentes nosotros también pensamos mucho en la proporción áurea y como en este movimiento geométrico sin fin de alguna forma, y de eso nosotros también como que lo llevábamos para lo de la puesta en escena, Nori. Nos basamos mucho en la geometría, quisimos trabajar la geometría, entonces pensábamos cómo trasladar la geometría al teatro. Y desde ahí, más que basarnos en un texto, porque nosotros teníamos el texto, que era estos comunicados, y teníamos otra cosa, que era un juego, ¿no? Entonces el juego era instalar estos tres personajes dentro de un triedro fundamental que le llamamos nosotros, que es un espacio delimitado en el suelo, después les voy a mostrar una fotito, o en el mismo video aparece detallado, y el triedro estaba delimitado, entonces cada personaje tenía posibilidades de movimiento distintas. Uno podía moverse en dos recuadros, uno podía moverse solo en un recuadro, y el otro tenía libertad absoluta para moverse por todos los lugares. Que Entonces, heavy, como las piezas del ajedrez. como las piezas del ajedrez, exactamente, como las piezas del ajedrez. ¿Por qué? Porque de alguna forma también nosotros creemos que así funciona un poco esto de tener que comandar una sociedad, porque no sé si llamarle la política en sí, sino que es como comandar una sociedad, ¿ya? Entonces, claro, como de alguna forma partió como un juego en que los chicos yo les ponía, no sé, tienen que resolver tal cosa, y esa resolver tal cosa ya venía puesto de antes con una planta de movimiento, que ni siquiera la habíamos ensayado, pero ellos sabían que yo no puedo salir de este lugar. Entonces, ahí se iba generando otro diálogo, ahí se iba generando otro texto. Entonces, yo tomaba los boletines que usted les decía, ya, vamos a improvisar, entonces un consejero tiene que darle esta información, toma, y el consejero jugaba con ese boletín y al final se iba mutando, mutando, mutando y aparecía un diálogo del rey con un consejero, con una consejera y con la sociedad, ¿verdad? Y así fue como se empezó de alguna forma a mezclar. A mí en lo personal no soy muy amigo de la dramaturgia convencional, como me gusta leerla, pero tampoco soy muy amigo de las letras, de escribir. Me gusta trabajar como con hitos, como con ese tipo de cosas. Y para mí cada boletín, de alguna forma, era un hito de esta historia que queríamos contar, que no sabemos si de alguna forma sí tiene un inicio, un desarrollo, casi como de una forma clásica, pero cada boletín, claro, como tú decís, te enfrentáis por primera vez al texto, es muy difícil de resolver. Yo también es como, está puesto eso, como no queremos hacer un texto convencional, queremos hacer una manera muy extraña, que no se sepa cómo se monta, y creo que eso entrega más posibilidades también para la persona que quiera hacerse cargo desde la dirección. Más Entonces libertad. el texto se fue montando, o sea, tenía ya una base y lo fuiste montando a través de la práctica escénica, ¿no? A través de la práctica escénica. De hecho, Ujú. el texto que ustedes leyeron era el texto inicial con el que yo llegábamos, no sé, vamos a tal ensayo, veíamos uno de esos trocitos, y desde ahí, aparte de las conversaciones y la improvisación, que era lo que más hacíamos, surgían como nombres o títulos de la escena, ¿ya? Entonces la obra está constituida, si no me equivoco, como por 15 escenas, si no me equivoco. Cada escena tiene un título, entonces eso también era muy interesante porque nosotros no queríamos montar todo el texto. De hecho, la obra tiene muchas escenas que no tienen ningún texto, nosotros le llamamos escenas contemplativas.
en la que no queríamos como que el texto, simplemente como que la persona se sentara a mirar algo y ojalá que no se diera cuenta cómo pasó ese momento y siguiéramos después con el texto y que la muerte y que la weá, que aquí, que se está muriendo todo, tragedia, tragedia, y de repente entremos en un estado... Entonces, ese tipo de cosas no están, esa escena no están escritas. No es que en esta escena tiene que hacer tal cosa, sino que nosotros partimos como en el momento ya de ir montando, empezar a generar estas transiciones que finalmente se transformaron en nuevas escenas. Oye, pero sí cuando empezaron a ensayar, el texto que yo leí era el texto con el que partieron los ensayos. Ese texto no se modificó después de los ensayos, ¿o sí? Me Ese refiero, texto, el texto en sí, o sea, tú no seguiste escribiendo después del ensayo, sino que armaron escenas que no estaban en el texto, pero el texto original era ese, estaba así tal cual. el mismo texto, tal cual, se llamaba mapa de dirección. Yo tenía ese texto que le llamaba mapa de dirección, porque para mí no era un texto dramatúrgico. Para mí era, esta escena, tenemos que hacer tal cosa y tal cosa, ok, me dicen lo que tengo que hacer, pero en la acción misma, ok, como probarlo para poder complementarlo y de ahí se supone que se generaba un nuevo texto, que sí está, o sea, que sí existe, pero no está de manera como escrita. Y también es algo que nos hacemos cargo, porque digo, claro, nosotros partimos con una cosa, se suma la acción y aparece otra cosa, pero esa otra cosa no es que, hoy aparecieron textos nuevos, volvamos a escribirlo, sino que está en cada actor, en cada actriz. O sea, por ejemplo, si ahora nosotros nos juntamos con, todos recuerdan las cosas, recuerdan los textos del otro, pero son textos que no están en el papel, sino que son cosas que sucedieron ahí mismo en la escena, sucedieron ahí mismo en la improvisación, hicimos como una especie de dramaturgismo y ahí, pum, se fueron completando como esos ripios que a lo mejor habían entre medio de cada boletín. Mm. Eso. Oye, me gustaría mostrarles una escena, ¿puede ser? Que en realidad me gustan las escenas contemplativas de esta obra, entonces, primero, para ver si les tinca, y a donde se ve también muy delimitado el triedro fundamental. Esta primera escena que vamos a ver se llama Juego de Poder, y se las voy a explicar un poquito para que después lo podamos ver. La idea de esta escena era generar relaciones. ¿Cómo se relaciona la gente que tiene poder? Hay unos que tienen más y otros menos, y eso tratamos de llevarlo de una manera media caricaturesca, y fue empezando a modificar también con este juego de yo no me puedo mover en este recuadro, yo sí. Cada escena tenía sus propias reglas, ¿ok? Cada escena tenía, por ejemplo, la escena X, estamos jugando en este triedro y si, no sé, a mí se me caía algo, yo tenía que salir del triedro, darme 2 vueltas, volver a entrar. Estoy diciendo cualquier cosa, pero a lo que me voy es que existían como pies forzados para cada escena, para poder jugarlas. Y en este juego de poder, habían esos pies forzados, que finalmente eran cómo se van metiendo de algunos los personajes de este triedro y cómo se van relacionando. Aparece la sociedad, que de alguna forma él se puede mover solo por un espacio pequeño, como estos personajes que están más arriba lo ponen en su lugar, cuando hacen este tipo de cosas, como poner en su lugar a la sociedad. Eso es lo que nosotros queríamos ver. Y después entra este personaje, el rey, que puede hacer lo que quiera, que mata, que hace lo que quiera, y todo eso, más que tratar de llevarlo como a una escena terrorífica, o una escena como podría ser de película, lo tratamos de llevar a un juego medio absurdo, en realidad, y visual. Y a eso le llamamos escenas contemplativas, que a veces ni se entienden, no lo sé, que a veces tal vez ni se entienden. Pero bueno, quiero que la vean, porfa. Se llama Juego de Poder. Ahí pueden ver marcaditos en el suelo con luz por triedro fundamental, donde se movían los personajes. Como una T, ¿no? Claro, claro, sí, se ve una T en el suelo, donde, bueno, ahí van a darse cuenta como los pies forzados que tienen y los lugares donde se pueden mover.
Su acción era saludarse. Ellos decidieron cada vez que se encontraban, se cruzaban, se saludaban. La sociedad del que está doblado solamente se puede mover por los dos recuadros o dos cuadrados que están adelante. Si ustedes se dan cuenta, él no pasa para el otro lugar. Eso, no he terminado, pero eso, pero ahí se puede ver de alguna forma, como espacialmente, cómo se distribuye, cómo se juega y cómo ese, por ejemplo, ese tipo de texto puede haber sido un texto de la obra que terminó en ese juego, ¡pum!, una escena. Que claro, Valenzuela, después de tiempo. Yo cuando leí el texto también me pasó que... ¿Volviste? Volviste. Que claro, como son como enunciados, como que pone varios temas súper importantes e interesantes, encontré yo, pero no profundiza mucho en los temas que propone. Entonces, eso lo vi como algo interesante porque hacía que uno mismo hiciera esa profundización. Y lo veo también en el fondo en la puesta en escena, ¿cachai? Como que en la puesta en escena se dieron el espacio de profundizar, ¿cachai? Con estas escenas que uno podía ver y así todo también da espacio para que uno se vaya en la volada con lo que está viendo, po. Claro, claro. Claro, por ejemplo, cuando se habla de la peste, cuando se habla de esta infección, la pregunta es, ¿qué peste es? Bueno, hoy todos sabemos qué peste es, podríamos llamarle el coronavirus la nueva peste, pero en ese tiempo, cuando no existía, podía ser, no sé, yo te podía preguntar, Nuri, para ti, ¿cuál es la peste hoy? ¿Cachai? Y podías tener no sé, alguna respuesta totalmente diferente a la de los demás. Entonces, nosotros en un momento cuando hablábamos de esta peste, hablábamos como de algo, una desigualdad, una injusticia, como que por ahí enfocábamos esta peste que para mí hoy por hoy hay brechas gigantes en el mundo entero. Entonces, por eso creo que las repúblicas se están desmoronando, porque ya llegó un momento en que hay un sistema político que ya sí está en su punto de auge, pero en un momento tiene que destruirse o modificarse. Por eso también dentro de este juego de sátira, decidimos que en el año 2017, pensando que tal vez ya con el avance que tenemos ahora, el avance que va a haber ahí, la gente o los encargados de comandar el mundo decidan recurrir a la monarquía, desempolvar algo de la Edad Media más atrás para decir, no, loco, sabéis que hay que concentrar el poder de otra forma, mejor que una persona se haga cargo porque en realidad entre muchos caga esta cuestión. Listo, vamos. Entonces, como también ahí aparece lo cíclico que dice la Nuri, como de avanzamos pero retrocedemos, constantemente. Sí, oye, yo quería comentar que claro, esto particular que tiene tu dramaturgia de estos, ¿cómo le llamas? ¿Enunciados? No, sí, como le podríamos llamar como enunciados. Claro, los monólogos, enunciados, qué sé yo. También me fijé que tampoco hay acotaciones y también me gusta eso porque, insisto, que da libertad. O sea, si yo tomo este texto o cualquier otro director toma ese texto, puede hacer, tiene múltiples miradas, múltiples lecturas. Pero a mí me gustaría preguntar, ¿cuáles son tus referencias? Porque a mí se me venían a la cabeza las más obvias, yo creo que 1984, como las distopías, no sé, Ricardo III de Shakespeare, con esta, sobre todo cuando vi el video, en esta escena que, ¿cómo le llamaban a estas escenas como de delirio? De que no, contemplativas. Claro, las contemplativas, por ejemplo, me recordó una escena de Ricardo III cuando le vienen los fantasmas que mataron. Creo que también tienen una escena ustedes así, ¿o no? Sí, no sé si hay por ahí como devélanos un poquito eso, porque me venía ya Enrique VIII, no sé, ahora estaba leyendo este libro que habla de las fábricas en China. Parece que se ve al revés. No, se ve perfecto.
Y, por ejemplo, también, pues yo pensaba todo el rato eso, claro, nos habla de esta autoridad, pero en realidad, ¿cuál es la autoridad? O lo mismo que decías tú recién, ¿cuál es el... Puede ser el coronavirus, pero aún así, hablando del coronavirus, no todos entendemos qué es el coronavirus y cuál es la autoridad del coronavirus, ¿cachai? Entonces, Claro. como que me gustaría que contarais un poco tus referentes, pues, que están Mm. detrás de Enrique Octavio. Sabemos que por ahí, obviamente, los presidentes de mierda que hay en todas partes, los gobiernos de mierda que hay en todas partes, el rey que hay aquí en España, Mm. pero es, Bueno, en realidad, para serte bien sincero, compañera, bueno, ahora que habláis de Ricardo III, yo actué justo en el año 2016 en una relectura que se llama Algo de Ricardo, dirigida por Sebastián Carles Lorca en ese tiempo, donde todos esos monólogos, todo lo que tú estás diciendo, sí me resonó harto, sí de alguna forma me empezó a decir algo y me apareció esta figura del rey como un personaje como que claro, que es lo más alto, siempre me llamó eso la atención. No sé si tengo un referente tan exacto como para entregarte, pero sí siempre pensamos en lo épico, siempre pensamos como en algo clásico, como, bueno, también siempre quisimos acercarnos, bueno, en realidad no, pero siempre quisimos tomar cosas de, por ejemplo, Jesucristo Superstar, ¿cachai? Como en la producción, en la sonoridad, en el cómo contar una historia con una canción. En la obra, bueno, grabada, aparecen canciones, Nori, que tú no la has visto. Hay canciones que son enunciados que los cabros tomaron y la hicieron tema. Trabajamos con un músico ahí. Entonces, como que por ahí yo creo, Jimena, que aparece un poco eso, más que darte como algún referente tan claro, porque en realidad no lo tengo así como para ya. decir, O lo pero mismo, no sé, de situaciones, imágenes, lo mismo que tú contabas y de que te molesta la autoridad en tu trabajo, sí, como también pasó esas en ese, imágenes, como, yo sentía que en el año 2016, 2017, bueno, harto ratito ya atrás, como que también empezaba la política pareciera a ser cuestionada, algo que pareciera que hoy día en realidad la ciudadanía, entre comillas, está pateándola en el suelo constantemente, aunque la política se sigue saliendo con la suya siempre, pero pareciera que algo ya no es algo tan respetable, es algo como que ya está al alcance, algo que la gente se mete, se trata de entender. Creo yo que así es un poco. Y en ese tiempo como que sentía que todavía esa brecha era muy larga. Recuerdo siempre una entrevista que le hicieron a José Piñera en un programa, que fue una entrevista muy famosa, que hablaba del Mercedes-Benz, que dejó una cagada, que yo dije, como que ese tipo de cosas que empezaron a aparecer, yo decía en realidad, todos estos son los Enríquez, todos esos son los Enríquez, todos ellos son los Enríquez. Y claro, Enrique VIII también aparece como un referente a trabajar, porque, bueno, recurrimos a la historia para atrás, también tratamos de hacer una mezcla como de que en este mundo distópico aparezca como algo de aquí, algo de la edad moderna, algo de la edad media, algo de aquí, de lo de ahora, como una suma de, finalmente todos somos historia y la historia se va constituyendo así también, como un trozo de un poquito de cada uno. Sí, hay mucho de intertextualidad en ese sentido y eso mismo refuerza esta idea de que es cíclico, ¿cachai? Porque me hacía pensar, bueno, que por ejemplo Enrique VIII fue uno de los monarcas más, o sea, como de monarquía absoluta, ¿cachai? Claro. No sé, cuando se hacía la muralla, yo pensé, igual pensé en el muro de Berlín, ponte tú, ¿cachai? Más encima, justo estoy viendo, esto es un dato freak, yo de repente en mis ñoñerías veo anime, y justo estaba viendo Attack on Titans, Oh, que la qué bueno. humanidad está atrapada y construyen muros, no puedo evitar pensar en eso, en los muros así, todos atrapados, ¿cachai? Como para dejar Sí, la peste fuera. sí. Y bueno, y la peste, claro, hoy día yo lo leí, fue como el coronavirus. Claro. Pero después, al seguir analizándolo en mi cabeza y pensando que lo escribiste antes, también en el fondo la peste es como la humanidad consumiéndose a sí misma, siento, ¿cachai? Podría ser cualquier cosa, simplemente cómo nos consumimos a nosotros mismos nomás, cómo no cuidamos el medio ambiente, ¿cachai? Cómo la gente es violenta, el hambre, ¿cachai? Etcétera, etcétera. El capitalismo también, Mm. entonces, bueno, otras cosas, usabas también muchos nombres griegos. Sí, sí. Hay mucha referencia a los misterios de la Eleusis.
De hecho, ¿cómo se llama? Las murallas, esas también son ñoñerías, creo yo, que son cosas como que uno le mete a ver si alguien cacha nomás y si no, pasa, ¿no? Como que no nos detenemos ahí, en realidad. De hecho, los cabros yo recuerdo que decían el Eleusi, y al principio nadie me preguntaba por qué chucha se llama Eleusi. ¿Por qué Eleusi? Lo decían nomás, listo, se llama el Eleusi. Y después en un momento lo conversábamos como, es un rito griego que sucedía, donde se le hacía como un ritual también a la diosa de la agricultura, y viene también ahí todo un rollo como con la historia del mito, que lo que pasa con Perséfone, creo que es su hija, que la rapta Hades, y hacen como una... Bueno, ahí hay un tema gigante que finalmente lo que pasa es que en esa fortificación, lo que sucede ahí no sale de ahí, es un misterio. Entonces como que hay algo ahí, como hay algo desconocido. Por ese lado parece un poco lo de los muros, de las fortificaciones, y también aludiendo un poco en ese tiempo, estaba también todo el efecto Trump, muros en México, el muro de Berlín, todo, como que todo Sí. que sea una pared, todo lo que sea una barrera, finalmente. Y para mí, claro, como hablaba al principio, la desigualdad y la injusticia funciona así, funciona como una gran muralla, una gran pared que simplemente tú no podías hacer nada más que chocar contra ella. Sí. Entonces, También en todo caso, concuerdo con Jimena que es como súper actual, pues, ¿cachai? Porque, no sé, tiene un montón de temas que a mí me hicieron link con lo que pasa hoy o con cosas que me cuestiono hoy día, y de las cosas que más me provocaron fue cuando hablaba de esa cosa de hacer como un curso de desemocionalidad. Oye, me impactó mucho ese término, ¿cachai? Como quitarse las emociones y ser capaz de matar a otro, ahora que también se habla tanto de la pena de muerte o también de la eutanasia, que obviamente es totalmente distinta. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia, no sé si estoy de acuerdo con la pena de muerte, encuentro que es un tema muy complejo, ¿cachai? Pero aquí era como, no, qué terrible, o sea, todos pueden matar a todos y no sé, pues como encontré súper interesante para seguir cuestionándose esos temas, ¿cachai? sí, sí, bueno, eso que dice la Nuri también es importante porque eso fue uno de los puntos gatillantes. Siempre queríamos hacer una obra en que en un momento pensamos, antes de que estuviera tan escrita, porque esto lo partimos pensando también con el Guatón Ale, mi amigo que le mando un gran abrazo, pues siempre hemos estado ahí con los Tesli, Enrique Octavio y otras personas más que estuvieron ahí aportando, y siempre, claro, decíamos, ¿qué pasaría en un lugar donde matarse fuera normal? ¿Cachai? Así como, puta, yo tengo un problema con tal loco, listo, ¿sabes qué? ¡Pah! Y la gente, y no pasara nada, y nadie quiera nada, como que, bueno, maté un bicho. Entonces, llegaremos en algún momento a algo así, quién sabe, pues tratemos nosotros de poner ese lugar. Entonces, en un momento pensábamos, como era una sátira, queríamos hacer, como teníamos 3 personajes cuando partió esto, queríamos hacer una obra con una pistola de mentira, donde yo esté hablando contigo y te mate, te mueras, te vuelva a levantar y te diga, párate, hombre, te pares, y seguimos, y te vuelva a matar. Entonces yo pensaba, a mí me encantaría que ese personaje muriera 500 veces en la obra. Siempre pensábamos eso. Como siempre te preguntáis cómo representar una muerte en el teatro. De la forma más fome. ¡Pam! Párate, hombre. Ya, listo, me he parado. Listo, eso es una muerte. Y creer en esa muerte. Entonces, como que ahí partió el juego, y de ahí, claro, también empezaron a partir otras cosas. Pero sin embargo, lo de la pena de muerte que tú hablas, y nosotros, claro, lo llevamos como un poco a esta casi burla, pero para mí es un tema importante. Cuando esas cosas empiezan como a debatirse, no sé, yo creo que dentro de lo que hablaba también de cuando el lenguaje es confuso, es borroso, está lleno de tecnicismo, que creo que a veces funciona así, las leyes que a veces nosotros nos hacen, que votan, nosotros, claro, solo leemos un enunciado, pero la letra es chica, ahí para mí está el tecnicismo de todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínense una pena de muerte hoy. ¿Sería licencia para matar? No solamente, bueno, para la gente pobre en realidad nunca tiene como el acceso a ese tipo de cosas, pero imagínate, los gobernantes podrían avalarse en eso como para, no sé, quién sabe, hay que ponerse en esos lugares. Lo mismo, la ley de terrorismo, eso pasa. A la gente que le pasan como por ley de terrorismo es porque ellos tienen los mecanismos. Entonces, como que ahí hay desinformación. Nosotros apoyamos a veces eso porque, claro, también nos confunden, nos llevan para otros lados, aparecen casos terribles, los femicidios que han pasado, las violaciones, por ejemplo, de las niñas, a la Ámbar, como que hacen que la gente diga, sí, queremos pena de muerte, bueno, porque si tú me lo ponías en ese lugar, es obvio que es brutal. Pero sin embargo, creo que esa brutalidad también puede ser peligrosa. Al momento en que nosotros 4 estemos armados y en cualquier momento
tú me podrías pegar un balazo y está todo bien, porque la sociedad te lo entregó como un derecho. Entonces, eso es lo que es lo peligroso que nosotros vemos hoy. ¿Cómo sería hoy, por ejemplo, pregunto, hoy cómo sería una ley de asesinato libre, gratuito y de calidad? ¿Cómo sería tú, cómo podrías asesinar a alguien sin la necesidad de matarlo, ¿cachai? Que es como anular a alguien, desaparecerlo, borrarlo, no sé, por ejemplo, al profe que le pegó la patada al torniquete, ¿cachai? ¿Qué le pasó? Le están metiendo no sé cuánto rato lo han tenido. Entonces, para mí, todo ese tipo de cosas, por ahí se va como esto del asesinato libre, gratuito y de calidad, ¿cachai? Y finalmente es eso lo que decide el pueblo, por eso vota por Enrique Octavio, porque quiere ese derecho, porque lo necesita, porque le pertenece. Y también va un poco de la mano con que yo soy bien fatalicio para todas mis cosas, como que me gusta llevarlo para todo eso, como para todos esos lados. Recuerdo una vez con Cristóbal en otra instancia, estábamos hablando con el escultor Mario, ¿cómo se llama el escultor? Irarrázaval, se llama. Se llama, Irarrázaval. Y claro, yo en ese tiempo estaba recién partiendo con esto y tenía un rollo con los insectos. Yo estaba como con un rollo con los insectos y que se va a acabar el mundo. Estaba como escribiendo puras cosas apocalípticas, de hecho, como que todo se basaba por ahí. Y todo el rato yo le hablaba al caballero cosas que no, es que los insectos son los únicos que van a quedar, porque estaba rayado con algo. Y él me decía, oye, pero para un poco, así como casi diciéndome, oye, qué pesimista. Y sí, pues sí, me gusta como ese lugar del pesimismo, pero también creo que a veces llevarlo por el humor entra de otra forma, que es como de alguna forma lo que tratamos de hacer con Enrique Octavio, pues no sea una obra densa, sino que un disparate. Sí, eso te iba a comentar yo igual que, por ejemplo, no solamente esta crítica densa, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Ay, que esta crítica densa, si la podemos llamar así, claro, está con ironía, es una sátira, pero no solamente hacia el poder o la autoridad de Enrique, sino que también el autómata, la lista, la autoridad, también juegan a eso, como que a uno siga la vida y obedezca y siga siendo parte de esa gran máquina que es ese sistema. Entonces, como que me gusta también que no solamente te quedaste en la crítica a la autoridad, sino que también como sociedad. Claro, sí. En el fondo es el individualismo, yo siento. Como que hemos perdido mucho la colectividad, que ahora siento que se está recuperando. Pero es como una crítica al individualismo principalmente. Si no existiera el individualismo, quizás no podría funcionar una sociedad capitalista, ¿cachai? Porque eso es lo que refuerza justamente. Yo me salvo por mis propias manos y uñas. Y por eso también a los compestes los mataban, porque yo tengo que salvarme yo, los que estamos sanos somos los que nos salvamos, y los muertos, chao, como que no hay un compromiso como con el otro, ¿cachai? Como con, no sé. Oye, les quiero mostrar una escenita más antes que se nos acabe ¿Puede ser que les muestren una escenita más? Es una nueva escenita contemplativa. El texto, no sé si ustedes en un momento aparece, se alude como al afuera, a lo que está pasando afuera, a quiénes son los que vienen, que en un momento se le llama la chusma enardecida, que finalmente somos nosotros somos la chusma enardecida, nosotros somos los que estamos ahí como los insectos también un poco, como que nosotros mismos nos llamábamos los insectos, como creo yo que finalmente esta élite así nos ve, como unos seres totalmente despreciables. Yo creo que eso es así, creo que es así. Y hay una escena que se llama La chusma enardecida, que es una escena contemplativa donde aluden a que estos personajes que están afuera de alguna forma pidiendo la cabeza del rey, ya la sociedad está en un level pero terrible, entonces están pidiendo la cabeza del rey. Uno podría decir, no sé, ¿cómo escenificamos eso? Como es casi una revolución, es casi un momento como de muerte, sangre, guerra, ¡bah! Como rabia. Yo me imagino como lo que pasó el 18 de octubre, 18 y 19 de octubre, donde la gente salió a manifestarse como que se destapó algo. En mecánica recuerdo que los técnicos decían cuando uno le sacaba presión a algo, vamos a despichar la sociedad, como sacarle un aire comprimido que podría hacerlo explotar. Entonces se descomprimió todo a través de quemar los supermercados, destruir no sé qué esto, hacer esto, marchar, mucho fuego, como que de forma radical. Entonces dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y nos fuimos a otro lugar, así como a lo más extremo. Voy a mostrarle a la chusma enardecida que venía a buscar este rey.
Con esto cierro, Cristóbal, para no seguir dándote la lata. Espérate, que no tengo acá. Esa es la escena que después de eso el rey dice, desháganse de ellos, mátenlos, desaparezcanlos, no sé qué, no sé qué. Dice, sí, ¿es cierto? Sí, sí. Claro, cuando dice, están afuera, ¿qué hago con ellos? Haz esto, lo mismo que estás diciendo. Voy a darle play. ¡Tengo hambre! ¡Mi señor! ¡Mi señor! Hay una horda de manifestantes, de insectos, mi señor. Se hacen llamar la chusma enardecida. Exigen su cabeza. Maldita chusma enardecida. Que se oiga mi voz, alerta máxima en los alrededores de Eleusis. Cualquiera que ose ayudar a cualquier insecto o dicho manifestante será ejecutado sin previo aviso. Los códigos de caballerosidad se han terminado. Ahora lucharemos como lobos. Acaba con ellos. Señor, ¿está seguro de eso? ¡Cállate tú! ¡No oses cuestionar! Señor, ¿qué desea que hagamos? Confúndelos. Sí, señor. Sí, miénteles. Mutílalos, golpéalos, ahógalos. Quémalos. Piérdelos. Extravíalos, hazlos desaparecer. Mátalos, aniquílalos. Haz que los perros lamen su sangre. ¿Quieren ver al rey? Pues le verán. ¡Que abran las puertas del Eleusis! Bien, se demora en volver, en ir, pero básicamente es eso. Demostrar una chusma enardecida que cuando pensamos que viene a quemarlo todo, es una marea de lamentos. Es un grupo de desahuciados. Somos realmente una población que no tiene nada que hacer más que esperar su muerte. Entonces, por eso vemos a estos personajes de alguna forma encarnando un lamento constante. Y la idea de transmitir en esa escena contemplativa, a nosotros queríamos como transmitir eso, como que el sufrimiento me transmitiera como un, ay, no quiero ver esto, en realidad como que veo a alguien sufrir y prefiero darme vuelta, así como ya, sabéis que me voy a caminar mejor porque no quiero verlo sufrir, me provoca algo, pero ahí quedó sufriendo igual la persona, o como ese taparnos de algo, como de ese dolor, como de la sociedad, de la chusma enardecida. Bueno, ese era el último videito que les tenía, ya son las 5, no sé, Cristóbal.
Sí, yo he tenido problemas lamentablemente de conectividad. Sigue informándome esto de que la conexión acá es inestable, pero estuve escuchando todo el rato durante el tiempo que estuvieron conversando. Les agradezco mucho la conversación, fue muy nutritiva también y es muy interesante observar cómo tu escritura, Riquelme, se transforma, porque creo que tiene mucho de eso, ¿no? Como que en un momento Nuri dice como que se parece las disposiciones que hay al tablero de ajedrez y creo que tu escritura es la configuración de un juego para que el equipo, el elenco lo juegue y finalmente es como crear el juego, crear las reglas del juego y después ver cuál es el resultado que ocurre ahí en este jugarlo, digamos. Y por supuesto que Claro. mucha de esa dramaturgia no está puesta en el texto que nos enviaste, el texto que compartiste, que eran 15 páginas donde evidentemente hay hartos vacíos ahí que se fueron rellenando también producto, yo creo que de la misma forma de trabajar que tienes, que como tú eres el director también, en este caso de la obra, se generan también estos acompañamientos con imágenes, con movimientos, con formas también de iluminar ese espacio y también de incorporar otros elementos como, Mm. recuerdo mucho también lo que tiene que ver con la canción, con la música, con esos textos cantados por Alexander también y por el resto del elenco. Eh, Muchísimas gracias por participar de esta conversación. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias, Nuri. Les invito también a estar atentas y atentos a las otras conversaciones que son parte de este ciclo que se llama Fiesta de las Dramaturgias, que van a estar disponibles en el canal de YouTube y también en un Spotify, como para poder escucharlo cuando tengan el Estáis tiempo. pegado a Valenzuela. Me encantan sus caras como están viendo que yo estoy terminando. Muy pegado, muy pegado. Ya, ahora estás con todo, Cristóbal. Menos con audio. Está silenciado y pegado. Ahora sí, no sé. Ahora, Bien. ahora sí. Voy a por repetirles gracias. Muchas gracias por la conversación. Espero que esto se pueda como que se comprima bien, que se baje bien y podamos tener una conversación continua. Pero muchísimas gracias. Oye, ser de verdad que nada, este último tiempo, pero para nosotros fue un tema como no poder estrenar. Nosotros nos vimos como, no, al momento de estrenar sucedió el estallido social. Nosotros teníamos estreno una semana después del estallido social. Y de verdad que a nosotros nos quedó así como algo, una sensación de, claro, frustración al principio, pero después fue como, claro, estamos nosotros de alguna forma adelantándonos a la jugada y desde ese momento ha sido bien complejo poder tener funciones de Enrique Octavio, después con esto de la pandemia también mucho más. Así que esta invitación de alguna forma fue como reencontrarme con la obra, que yo estaba, que debo decir que estaba un poco peleado con la obra, estaba un poco como no sé, molesto porque no había podido suceder nomás, pero en realidad ahora como que volví a encontrar algunas cosas y nada, pues les doy las gracias como este análisis que es súper rico, he anotado todo lo que dijeron, lo tengo todo anotado para seguir trabajando, así que gracias Jimena por tu tiempo, por tus palabras y como por el trabajo, por darte la tarea po, de ver la obra, de leerlo, también a ti Nuri, gracias por generar toda esta idea, nada, pues, me siento así de verdad súper bien, gracias. Gracias a ti, Qué gracias bacán. a ustedes. Bacán hacer estos encuentros aunque sean virtuales. Sí, bacán. Se agradece. Sí, gracias a todos. Fue muy entretenido. Qué bueno. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Muchas gracias.